Y cuando nosotros leemos aquí, a ver, voy a abrir, bueno, cuando nosotros vemos eh, en el capítulo 10 de el libro de Gilel, ahí viene un intérprete de la Torá. O sea, no era un hombre que era ignorante de las cosas de la Torá, era un intérprete de la Torá. Y este hombre que es intérprete de la Torá viene a Yeshua con una inquietud. Él era un intérprete de la Torá, conocía la Torá, era un conocedor de la Torá, era de las autoridades de Israel, era un judío que era una autoridad en Israel. Y Yeshua no responde con un sí y con un no, sino que él responde con una parábola. ¿Y por qué es importante entender esto de las parábolas? Ya que fue profetizado en el Tanaj que el Mashiach, quien es Elohim mismo aún, los Eilim lo que dicen es que cuando Elohim venga, él hablará al pueblo en parábolas. O sea, dice de esa manera, no dice ni cuando el Mashiach venga, sino que cuando Elohim venga, él abrirá la boca en parábolas. Y bueno, Yeshua abrió, es el único que ha abierto la boca en parábolas. Aún hay historias en el pueblo judío de algunos rabinos que, aunque no creyeron en el Mashiach, creyeron en sus palabras. Y aunque no creían en él y no lo anunciaban de manera pública, leían el Brit Hadashah. Y hay en la historia algunos rabinos, es historia interesante del pueblo, que algunos rabinos, como el pueblo judío no conoce el Brit Hadashah, como el pueblo judío no conoce las parábolas de Yeshua, debido a que para ellos es prohibido leer el Brit Hadashah. Pero hay algunos rabinos que han sido especiales y aunque no creen en el Mashiach, han creído en sus palabras y se han constituido, han estudiado las parábolas de Yeshua y luego en las sinagogas las predican como si fueran mensajes de ellos. Entonces, como el pueblo que está ahí como audiencia son judíos que no creen en el Brit Hadashah, y como para ellos es un libro prohibido, entonces no se acercan al Brit Hadashah. Entonces, cuando el rabino que ha leído el Brit Hadashah encuentra algunas parábolas y va y les enseña, pues la gente queda atónita con, uy, qué sabiduría de este rabino. Y resulta que él está repitiendo son palabras de Yeshua, aunque él no dice que es Yeshua el que habló o el que dijo, sino que ellos lo hacen como si fuera propio. Y así hay algunos rabinos famosos que han hecho ese tipo de trabajo y ese tipo de obra y se han vuelto famosos por repetir las parábolas de Yeshua. Aunque ellos nunca dijeron que eran las palabras de Yeshua, los hicieron como si fueran sus propias palabras. Cuando alguien los enfrentó, o sea, cuando las comunidades sabían de lo famoso que ellos se habían vuelto por enseñar parábolas y por enseñar las palabras de Yeshua, pero como si fueran sus propias palabras, y cuando alguien se dio cuenta, dijo, pero yo no veo nada raro en eso, si esas son las palabras de Yeshua. ¿Cómo así que palabras de Yeshua? No, esas son palabras de mi rabino, esas son parábolas de mi rabino. No, no son palabras de rabino, son palabras de Yeshua. No, pero es imposible. Venga, le muestro dónde están esas parábolas. Y los llevan al Brit Hadashah y los enfrentan y dicen, ¿cómo así? O sea que mi rabino cree en Yeshua. Si ellos nos dicen que no debemos creer, ¿y por qué él predica esas palabras? ¿Y por qué nos trae esas palabras y nos prohíben leer el Brit Hadashah? Bueno, pues mucha semilla de esa que se sembró a lo último llevó a muchos a creer en el Mashiach. Porque las palabras de Yeshua son poderosísimas. O sea, una parábola y cualquier palabra de Yeshua es muy poderosa. Por lo que en las profecías que había sobre él era eso justamente, que él vendría y abriría la boca en parábolas, que Elohim vendría y abriría la boca en parábolas. Por eso es parte del ministerio de Yeshua. Aparentemente son muy sencillas.
él toma parábolas y las parábolas sí, son palabras sencillas, son historias sencillas, son comparaciones sencillas, son cosas de la vida real, son cosas de la vida diaria que él usa. Una semilla, por ejemplo, un sembrador y una semilla, y arma él una historia del sembrador y esa semilla. Pero a lo largo de los años la gente no ha podido interpretar a profundidad qué era lo que de verdad Yeshua estaba diciendo en esas parábolas. Y en esta parábola, que es la respuesta de Yeshua a un intérprete de la Torá, que aparece ahí en Lucas capítulo 10, él nos lleva a algo profundo y él nos lleva a través de esta parábola al hecho de que Elohim nos mira a través de los ojos del prójimo. Esto es tremendo. A esto que Yeshua nos está llevando aquí. Elohim nos mira a través de los ojos del prójimo. Ahí está el prójimo, pero Yeshua nos está llevando a algo más profundo. Elohim está en mi prójimo y Elohim me mira a través de mi prójimo. Muchas veces preguntamos, ¿dónde está Elohim? Y eso aquí nos está llevando a que veamos que Elohim está en mi prójimo. El Eterno a través de la Torá ha hablado mucho del pobre, del huérfano, de la viuda, del extranjero. Pero Yeshua me lleva a ver algo más. Elohim está en mi prójimo. Elohim me mira a través de mi prójimo. Elohim me pide a través de mi prójimo. Cuando vemos en Mateo ya al final, él dice que cuando él venga, él apartará a los cabritos de las ovejas. Y a uno le dirá, venid benditos de mi Padre al reino, porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Cómo así? ¿Cuándo te dimos de comer? Yo no me acuerdo que tú hayas estado por ahí para darte de comer. Cuando lo hiciste a estos pequeños, a mí lo hiciste. Y Yeshua usa esta historia de Lucas capítulo 10 para llevarnos a una realidad, mis hermanos, que es impresionante. Y desde el verso 25 dice, un intérprete de la Torá se levantó y trató de tenderle una trampa, preguntando, Rabí, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lo lees? Él respondió, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento y al prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta correcta, Yeshua le dijo. Haz eso y tendrás vida. ¿Cuál era la pregunta aquí que le hacía eso? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Cuando él respondió, Yeshua dijo que estaba en lo correcto. Es eso, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Cuando él habla, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora él le dice, ¿y quién es mi prójimo? Con respecto a la pregunta, Yeshua dijo, mira que Yeshua no le respondió, es fulano de tal, sino que él ahora habla a través de esta historia. Y él, para darle respuesta a este intérprete de la Torá, le cuenta esta historia. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cuando fue atacado por ladrones, lo despojaron hasta desnudarle y lo golpearon dejándolo medio muerto y se fueron. Pero coincidencia,
un Cohen, un sacerdote, pasaba por el camino, pero cuando lo vio, pasó por el lado opuesto. Asimismo, un Leví llegó al lugar, lo vio y también pasó por el lado opuesto. Pero un hombre de Shomrón, un hombre de Samaria, que viajaba, llegó a él. Y cuando lo vio, fue movido a compasión, así que se acercó, puso aceite y vino en sus heridas y las vendó. Entonces le montó en su propio asno, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó el jornal de 3 días, se lo dio al mesonero y le dijo: cuídale, y si gastas más que esto, te pagaré cuando regrese. De estos 3, pregunta Yeshua, ¿cuál te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él respondió: el que tuvo misericordia de él. Y Yeshua le dijo: ve y haz tú lo mismo. Como es una parábola, esta es una hermosa historia, es una parábola y es una historia muy interesante, y debemos nosotros eh, entender qué es lo que está diciendo aquí Yeshua. Cuando los salmos dicen que Elohim vendría, él vendría y abriría su boca en parábolas, pues aquí está Elohim mismo abriendo su boca en parábolas. Y a través de esta pequeña historia que le está preguntando este hombre inquieto: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Yeshua, a través de esta parábola, está hablando de todo el plan de redención. Todo el plan de redención Él lo presenta en esta historia tan hermosa, en esta historia tan maravillosa. Cuando Yeshua le pregunta: ¿qué está escrito? ¿Cómo es que lees tú en la Torá con respecto a esta pregunta? Y él, este hombre, este intérprete, lo que le dice es: amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, pero también a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién podría cumplir esta palabra? ¿Quién podría regresarnos a este estado? Si nosotros no amamos a Elohim, si nosotros no amamos a Elohim con todo nuestro corazón, lo amamos con parte de nuestro corazón. Y el hombre más consagrado de la tierra no lo ama como él dice aquí. Y no solamente a Elohim, sino amar al prójimo. Y cuando Yeshua oyó, él le dice: sí, esa es la respuesta correcta. Ahora, haz eso y tendrás vida. Pero ahora comienzan a surgir preguntas en este intérprete. Y la primera es: ¿y quién es mi prójimo? Y ahora Yeshua comienza a hablar esta historia. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Y Jerusalén es la ciudad más alta, y Jerusalén es la ciudad más elevada, porque representa a la Jerusalén celestial, donde está el trono de nuestro Elohim. Es la ciudad de bendición, es la ciudad amada por Elohim. Pero resulta que este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y Jerusalén representa todas las cosas buenas del Eterno, representa las cosas perfectas en la voluntad del Eterno, representa el jardín donde él puso inicialmente a Adán, donde él puso a Java,
Y este hombre bajaba de Jerusalén. Este hombre salió de ese propósito que el Eterno había establecido. Este hombre bajó, este hombre salió, pero él bajaba de Jerusalén a Jericó. Resulta que Jericó es la ciudad con más maldición en la escritura. Es la primera ciudad que el pueblo tuvo que enfrentar cuando venía de camino de Egipto a entrar a la buena tierra, a entrar a Israel, a entrar a la tierra de Israel. Y Jericó representa el mundo de Hasatán, representa el reino de Hasatán. Es una parábola en la cual Yeshua está hablando del reino de Elohim y del reino de Hasatán. Y todos los hombres descendieron de Jerusalén a Jericó. Todos los hombres salieron del centro de la voluntad del Eterno a Jericó. Todos los hombres cayeron en las manos de Hasatán. Y dice que este hombre que descendió, que está hablando aquí de Adán y Eva, cuando él fue en este camino de descenso, en este camino que se apartaba del Eterno, en este camino en el cual le daba la espalda al Eterno, porque Jerusalén estaba representando ese plan perfecto del Eterno, donde está su presencia, donde está su nombre, donde está su voluntad, pero este hombre se alejaba dándole la vuelta al Eterno, dándole la espalda al Eterno. Y ahí en ese camino de descenso fue atacado por ladrones. Hasatán siempre está al acecho de aquellos que se apartan del Eterno, porque la palabra dice eso, que él anda como un león rugiente buscando siempre cómo devorar a estas personas. Y esto habla de esta humanidad, que salió de los propósitos del Eterno, que se apartó de Jerusalén y que va a Jericó, que va en sentido contrario a la voluntad del Eterno. Y aquí Hasatán, que está representando por esos ladrones que atacan a este hombre, es un hombre porque está representando justamente al ser humano, a esta humanidad, al prójimo, al vecino, al que está cerca de nosotros, que salió de los propósitos del Eterno, que él está camino a Jericó. Cuando Hasatán es el que lo ha despojado, Hasatán lo ha esclavizado, a este hombre lo despojó, lo desnudó, lo golpeó y lo dejó medio muerto y luego se fueron. Y Yeshua varias veces habló de que eso es lo que hace Hasatán. Cuando una persona es liberada, pero no se llena de la presencia del Eterno, entonces vendrá el enemigo y hará con él peores cosas que antes, como él dijo muchas veces en su ministerio. Este hombre quedó medio muerto, despojado, desnudado, golpeado, medio muerto. Así está la humanidad. Es la condición en la que quedó la humanidad. Cuando Yeshua viene y comienza su ministerio, eso es lo que encuentra. Él lo que encuentra es una humanidad totalmente despojada de su salud, de sus bienes, empobrecida, desnuda, golpeada por enfermedades. Todos medio muertos, ciegos, cojos, mancos, paralíticos, todo encontró de esa manera. No digo a la humanidad solamente, a su propia casa. Fue lo que encontró él ahí en Jerusalén. Y ahora dice que por coincidencia un Cohen pasaba por el camino. Un Cohen es un sacerdote, era alguien que servía en el templo. Y él pasaba por el camino. Pero cuando él lo vio, pasó por el lado opuesto. O sea, estaba hablando que el sacerdocio levítico no podía ayudar a la humanidad. Este sacerdocio no podía liberar. Si acaso el Cohen lo que podía hacer era ofrecer un sacrificio por el pecado de esa persona, pero seguía lo mismo. Si era cojo, seguía cojo. Si era ciego, seguía ciego. Sí, era perdonado el pecado, pero él no podía ser ayudado por el Cohen. Así que este Cohen prefirió pasar, pero está hablando Yeshua es de que el ministerio levítico
era un ministerio muy limitado, era un ministerio que no ayudaba a este hombre que había sido atacado por Hasatán. Podías medio dejarlo vivir, porque él todavía estaba medio vivo ahí a la orilla del camino. Y pasó por el lado opuesto. O sea, eso pasó en el ministerio. Cuando nosotros vemos el ministerio levítico estaba en furor cuando vino Yeshua. Y Yeshua, él tenía la costumbre de ir a las sinagogas en Shabbat y celebrar las fiestas con ellos. Pero cada que Yeshua iba ahí, él encontraba ahí en el pueblo judío, él encontraba en las sinagogas, él encontraba gente enferma, paralíticos, poseídas por Sheidim, por demonios. Él encontraba todo ese tipo de personas heridas y robadas por el enemigo. Y este servicio sacerdotal levítico que representa este Cohen aquí, no había podido ayudar plenamente a la humanidad. Luego dice que pasó a un Leví, y eso está tocando las partes más importantes del ministerio del Tanaj, del ministerio levítico. El Cohen y el levita eran las principales figuras del ministerio levítico, pero ni el Cohen ni el Leví pudieron ayudar a este hombre herido. Este Leví también llegó a un lugar, lo vio y también pasó por el lado opuesto. Pero ahora dice que viene un hombre de Shomrón. Un hombre que viajaba de Shomrón llegó a él. Y cuando lo vio, fue movido a compasión. ¿Por qué Yeshua está diciendo ahora entra otro personaje aquí en la historia? Pero este personaje no es un Cohen. Este personaje viene de otro lugar. Shomrón o Samaria es el lugar donde están las tribus dispersas. Shomrón es el lugar donde habían sido esparcidas las tribus. Aún Shomrón son una mezcla de las tribus perdidas con los pueblos paganos. Pero Yeshua dice que de ahí venía un hombre venía de Shomrón. Ese hombre viajaba y llegó donde estaba esta persona herida, golpeada, tirada ahí a la orilla del camino. Él no iba para Jerusalén, o sea, este herido no iba para Jerusalén, él iba para Jericó. O sea, él estaba descendiendo, él cada día estaba apartándose de los caminos del Eterno. Pero este hombre de Shomrón viajó y llegó a él. Y cuando lo vio fue movido a compasión. Cuando lo vio fue movido a compasión. ¿Qué es lo que Yeshua está hablando aquí? ¿Quién es este hombre que no es un Cohen? Este hombre que no es un levita. Cuando nosotros hemos leído el libro de Hebreos, especialmente si usted ha leído el libro de Hebreos en la Biblia, Torá viviente, usted va a entender esta parábola, porque esta parábola es algo profundo de los ministerios del Tanaj y del ministerio de Yeshua. Y Yeshua no es del ministerio levítico, y Yeshua no es del orden levítico, y Yeshua es del orden de Melech Sadik, de Melquisedec. Y dice que la Torá no escribió y no dio detalles con relación al ministerio de Yeshua. Y Yeshua no es de la tribu de Leví. Yeshua tampoco es un Cohen del servicio levítico. Yeshua es un Cohen, pero él es de otra tribu. Él es de Yehudá, pero él no es de la tribu de Leví. Los levitas eran los que tenían el derecho a servir en el ministerio anterior. Ahora Yeshua era de otra tribu y de otro orden. Cuando leemos el libro de Hebreos dice que Yeshua era un Cohen del orden de Melquisedec. Él no tenía ni padre ni madre, él no tenía genealogía, y lo mismo que Melech Sadik, lo mismo que Melquisedec. Melquisedec dice que no tiene padre, madre, no tiene una descendencia, una ascendencia para identificar de dónde era él. No es a lo que se refiere la palabra, sino que justamente a esto. Tanto Yeshua como Melech Sadik, ellos son sacerdotes, pero no tienen genealogía, no tienen padre levítico. Ellos no son de la tribu de Leví. Cuando habla la palabra que no tienen genealogía,
ni padre ni madre, se refiere a que no tienen ni padre ni madre ni genealogía en la línea levítica. Pero lógicamente que ellos sí tienen padre, pero no en la línea levítica. Por eso dice que él es de la tribu de Leví. Lo mismo que Melquisedec. No es que él no tenga padre, madre, no, ¿de dónde apareció? No, sí, porque él es un descendiente de Shem. O sea, si seguimos la historia, sabemos de dónde viene Melquisedec y de dónde vino y cómo fue que él sirvió por primera vez en Salem, lo que luego se convirtió en Jerusalén. Pero sí hay una historia, solo que las historias, lo que nos quiere dar a entender la palabra es que sus historias, sus genealogías no son de la tribu de Leví. Y Yeshua no tiene padres levíticos. Y Yeshua no tiene padres levitas, Melquisedec tampoco. Entonces aquí él ahora está tomando la historia de un hombre, pero que no es Cohen, y un hombre que no es levita. Él viene de otro lugar, él viene de Shonrón, y él viajaba y ahora llegó ahí donde estaba este herido. Él llegó a esta humanidad. Ese hombre herido está representando a la humanidad, está representando a la descendencia de Adán. Nadie podía ayudarnos. El sacerdocio levítico no podía ayudarnos porque Hebreos dice que era muy limitada. La sangre de los toros, de los machos cabríos, eso lo que hacía era recordar el pecado cada año. Pero la sangre de Yeshua lo que viene es a quitar, de tal manera que yo ya no me recuerdo. Puede venir año tras año, pero yo ya no me recuerdo. Porque Él ha limpiado nuestra conciencia. Entonces este hombre dice que venía de Shonrón, y llegó y él fue movido a compasión. Y Yeshua, cada que hacía una obra, él no hacía una obra seca, él no hacía una obra por obligación, sino que él hacía esa obra por compasión. Él siempre era movido por la compasión. Él sentía lástima de la gente, él sentía amor por la gente. Cuando él veía que alguien estaba enfermo, él sentía compasión de las multitudes. Él no era un religioso que tenía que hacer una obra porque había una ley que le decía, no. Él es el Elohim viviente y en él había compasión, en él había un sentir, en él había un sufrimiento. Y aquí está mostrando que este servicio que va a efectuar es bien especial. Él sintió compasión, así que se acercó. Está hablando de todo ese proceso que el Mashiach tuvo que hacer. Este hombre de Shonrón está representando al Mashiach. Está hablando de su historia. Y él vio a esta humanidad herida, él vio a esta humanidad sufriente, él vio a su pueblo, él vio a este hombre que estaba saliendo de Jerusalén. Él vio a esas tribus, él vio a este hombre que representa aquí su pueblo, desde su pueblo, tuvo compasión, se acercó y puso aceite. O sea, lo primero que él viene es a darnos la participación de su Ruach. Él viene y nos da algo, él viene y pone algo nuevo en nosotros. El aceite, él viene a curarnos, él viene a sanarnos, él viene a refrescarnos. Y puso aceite y vino, aceite y vino. Aceite es la presencia de su Ruach, la presencia del Ruach del Mashiach en nuestras vidas. Y vino es esa parte del Ruach que nos da alegría de vivir, que nos da propósito, que nos da una meta en nuestras vidas. Puso aceite y vino en sus heridas y las vendó. Y entonces le montó en su propio asno. Lo llevó a un mesón y cuidó de él. Es un ministerio tan especial, el ministerio de Yeshua. Él es aquel que hace esto que está diciendo aquí, montarlo sobre su propio asno. Él dice que tomemos el yugo de él porque este yugo es fácil. Cada carga, cada trabajo, cada obra que hacemos, no la hacemos solos. Tomar el yugo, él no dice que solamente él toma todo, no, él dice no, un yugo es como cuando hay un peso, digamos, bastante fuerte y yo no lo puedo cargar solo,
Yo me acuerdo que nosotros hacíamos con mis hermanos, para cargar algo pesado poníamos un palo que fuera largo y amarrábamos el peso a la mitad de ese trozo de madera y ahí entre los dos lo levantábamos de lado y lado. Claro, era mucho más fácil. Es algo así que Yeshua dice, bueno, de aquí en adelante yo voy a tomar ese yugo para que la carga sea más liviana, pero yo voy a estar ahí del otro lado. Y él dice que lo monta en su propio asno y ahora lo lleva al mesón. Él lo vuelve otra vez al propósito original del Eterno. Él nos vuelve al mesón, Él nos vuelve a Jerusalén, Él nos vuelve a los propósitos originales del Eterno. Eso es lo que Él hizo en la primera venida de Él. Eso es lo que Él vino para eso. Él vino para perdonarnos, para limpiarnos. Él vino para darnos su ruach. Él vino para darnos alegría, propósito en nuestra vida. Él vino, sanó nuestras heridas, sanó nuestros pecados. Él las vendó, Él las curó. Ya no hay más heridas por el pecado ahí. Él nos perdonó. Luego nos devolvió a su propósito. Luego nos puso nuevamente en el propósito del Eterno. Luego nos hizo ver nuevamente hacia Jerusalén, hacia Israel. Él nos ha vuelto otra vez su propósito. Y cuida de nosotros. Y luego al día siguiente sacó un jornal de 3 días. Hablando de cómo él logró el ministerio. Fue justamente a través de eso. De el pago de 3 días. Sacó el jornal de 3 días, se lo dio al mesonero y le dijo, cuídale, y si gastas más que esto, te pagaré cuando regrese. Todo fue cubierto por el Mashiach en su primera venida, pero él también nos dejó sus bienes, él nos dejó sus riquezas, él nos dejó su presencia. Y durante todos estos años, después de que él murió, de que él resucitó, de que él hizo su obra, todo está siendo cubierto. Todo está siendo cubierto por su obra. Todo está siendo saldado por su obra. Él continúa y todavía le dice al mesonero, y si gastas más, te lo pagaré cuando regrese. Incluso aquello que nos falta cuando Él regrese. Tal vez muchos no daremos el nivel que Él espera que demos para su regreso. Pero aún así Él completará. Él pagará lo que nos falta. Él completará. Si nos hemos esforzado en este tiempo, si nos hemos dedicado, si hemos hecho también nuestro esfuerzo para permanecer, como veíamos en la vida de Noah, que él se obligó a caminar con el Eterno. Él se obligó a caminar. Él se caminaba con el Eterno, se obligaba, y esto es parte de nuestra vida. Si nos obligamos, si nos esforzamos, y si nos llega a faltar algo cuando Él regrese, Él también pagará eso cuando regrese. O sea, este ministerio no lo puede realizar el ministerio anterior. El ministerio anterior solamente podía cubrir alguna parte, una parte. Y por eso Yeshua está hablando de lo que hace su ministerio, lo que hace el ministerio de Yeshua. Y luego que él le cuenta la historia a este intérprete de la Torá, le dice, ¿cuál te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál te parece a ti? De estos tres, él está hablando del Cohen, del ministerio levítico, de ese Leví, del ministerio levítico, pero de otro que no era del ministerio levítico. Y él le dice, ¿cuál te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién es el prójimo de esta humanidad? ¿Quién es el prójimo de esta humanidad caída? Ahora, él responde, el que tuvo misericordia de él. Y entonces Yeshua le dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Yeshua. Lo mismo que hace Él en esta historia. Somos aquellos que dan continuidad a esta historia de Yeshua, a este ministerio de Yeshua. Esos mesoneros somos cada uno de nosotros.
Cada uno de nosotros tenemos responsabilidad para cuidar a esos salvados por el Mashiach. Cada uno tenemos esa responsabilidad. Somos mesoneros y tenemos una responsabilidad y se nos da esta responsabilidad de cuidar de las personas que son ganadas por Yeshua. Él nos pide que colaboremos también con Él en esta obra, que seamos uno, pero que lo hagamos en ese amor de Yeshua, que no seamos personas que se nos obliga. Ay, mi hermano, qué cosa tan dura, porque muchos dicen, qué cosa tan dura servir al Eterno. Es duro si lo hacemos sin amor. Y Yeshua aquí nos está llevando a algo mucho más profundo en nuestra vida. No podemos hacer esto de manera seca. Debemos hacerlo en el amor del Eterno. La manera como respondió este hombre fue a la pregunta que le había hecho: ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? Y Yeshua lo que le dijo fue, bueno, la Torá. Yeshua dice, ¿qué dice la Torá? Bueno, pues la Torá me dice que debo amar a Adonai mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Sí, así. Amar a Adonai nuestro Elohim. Amar a Yeshua con toda nuestra fuerza. Amar a nuestro Salvador con toda nuestra fuerza. Pero Yeshua dice, ¿y qué más dice la Torá ahí? Y al prójimo. Amar a Adonai y al prójimo. Todas las parábolas que Yeshua usa son parábolas que nos revela el reino de Elohim, nos revela el plan de redención de Elohim, nos revela la historia de la redención, nos muestra la historia de la redención. Y Yeshua es experto en resumir toda la historia de la redención, y esta es una de esas historias donde él resume la historia de la redención. Son historias provocativas, maravillosas, atractivas. Son imágenes que son cautivadoras, historias bonitas que él cuenta, pero eso tiene mucha profundidad. Y aquí vemos algo más. El reino de Elohim es una vida de gracia multicolor, es una vida generosa. El reino de Elohim es una vida abundante. El reino de Elohim es una vida alegre. No es un oscuro sistema religioso de reglas y rituales. Y Yeshua está comparando lo que es el reino de Elohim, lo que es de verdad vivir en el reino de Elohim y vivir sencillamente en un sistema religioso. En el sistema religioso la gente cree que creer en algo o hacer algo superficialmente es suficiente para salvarse y para agradar al Eterno. Pero Yeshua dice, no, no es así. No es así. Y no es suficiente sencillamente tener algunas acciones. Tienes que amar con todo tu ser. Tienes que amar como este hombre que venía de Shomron. Lo dio todo, no conocía, era un extraño, pero él lo dio todo. Se bajó de su medio de transporte, de su asno, se detuvo, vino despacio, no tenía afán, se bajó, lo curó, puso aceite en esas heridas, le dio vino para alegrarlo, para fortalecerlo. Lo vendó, lo subió nuevamente a su cabalgadura, lo llevó a un lugar alto, a una posada, y ahí al mesonero todavía le da más dinero. 3 días, cubierto todo este periodo de la obra de redención. Y si todavía gasta más y no le alcanza lo que le he dejado, bueno, entonces cuando regrese arreglamos. Ese cuando regrese arreglamos habla de todos los galardones que recibiremos en la venida del Mashiach. Él es galardonador de los que le buscan, Él es galardonador de los que sirven en el reino, pero que lo hacen con alegría, sin que tengan que ser obligados.
así como él está presentando la historia. Ahora, ¿en qué se centra esta historia? Esta historia se centra en el amor. ¿Por qué todo este plan de redención? Por amor. De tal manera amó Elohim al mundo. Él ama tanto al mundo, él ama tanto a Israel, que por amor ha desarrollado todo este plan de redención. La base del plan de redención del Eterno es el amor. Y no podemos minimizar esto. El reino es un asunto de amor, no es un asunto de reglas. Por eso Yeshua dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Si no lo ama, no guarde los mandamientos, porque esto es un asunto de amor. Y no podemos minimizar esto y no podemos olvidarnos de esta exigencia. Amar a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, pero también asimismo al prójimo. Amar al prójimo con todo el corazón. Y Él nos muestra una y otra vez cómo nos amó. Y en esta historia es cómo Él nos amó. Ese que estaba ahí en el camino caído, ¿sabe quién era? Era yo. Ese que estaba ahí a la orilla del camino olvidado, era yo. Era usted y era yo. Somos nosotros. Pero esta historia nos muestra cómo nos ama. Cómo Él, que desciende de Shomrón también por el mismo camino, cómo Él tuvo que negarse y cómo Él tuvo que venir aquí para podernos en su amor restaurar. Y Él nos muestra una y otra vez cómo nos amó. Y en esta historia nos muestra cómo es que Él ama. El amor de Él no es un te amo, el amor de Él es práctico. El amor de Él es una acción, es un trabajo continuo con nosotros. Y Él espera que nosotros también tengamos esa reacción hacia esta humanidad. Estamos aquí no por, nos tocó vivir esto. No, estamos aquí porque somos sus representantes. Esta relación que dice aquí la palabra entre Elohim y el prójimo necesita tener amor. Porque es lo que dice el mandamiento. Amar, ama. ¿Cuánto ama usted? Pero aquí no es amar con ese amor suyo. No es amar con ese amor que es escaso, con ese amor que es limitado. Sino que aquí habla de amar con ese amor que es un don del Eterno. El amor, como vemos por ejemplo en el libro de Gálatas, es un don. Es un regalo, es el fruto del Ruach. Y Yeshua lo primero que hace es poner aceite en este herido. Es darle algo. El aceite no estaba en él. Y Yeshua viene y le pone aceite. Y este aceite que representa el Ruach es ahí donde nos da el amor. El amor viene por el mismo Elohim. El amor viene de él. El amor es un don del Eterno. Es algo que él nos da. No es en este amor nuestro. El amor nuestro es un amor natural. Yo amo a los que me aman. Pero cuando alguien me dice no, yo lo dejo de amar. Y cuando alguien se opone a mí, peor todavía. No, es ese amor que es el don del Eterno. Es con el amor de Él, es con el amor del Mashiach. Es con ese amor como un don. Por eso dice la palabra que Él ha derramado su amor en nuestros corazones, porque es que esto es algo sobrenatural. La vida de un siervo del Eterno, la vida de un Talmid de Yeshua es una vida sobrenatural y Él nos habla es de ese tipo de amor, de ese amor que todo lo sufre, que todo lo puede, pero ese amor no está en el viejo Adán. Ese amor no está ahí, ese amor está en Yeshua. Y es Él el que puede impartir ese amor porque Él lo mostró, Él lo vivió cuando estuvo aquí en esta tierra. No importa aquí cuánto dinero usted dona, no importa aquí cuántas ideas inteligentes tenga, no importa cuántas buenas obra agua, si no ha sido derramado el amor sobrenatural del Eterno sobre nuestras vidas. Aquí se trata de eso. Y Yeshua es la misma expresión del amor, por eso Él está manifestando eso. A nadie le interesaba ese hombre que estaba ahí caído, herido, golpeado, ya muriendo a la orilla del camino. Eso éramos nosotros. La religión no nos pudo ayudar. Muchos anduvimos de lugar en lugar, de religión en religión. Muchos estuvieron en el catolicismo, no les ayudó. Cuando tuvieron problemas ya no había. Este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó,
Él había vivido tal vez una vida buena. Y lógicamente si fue asaltado y robado y atracado, era porque tenía propiedades, era porque tenía riquezas, era porque llevaba cosas valiosas con él. Pero cuando viene el problema, ya la religión no nos ayuda. Cuando viene el problema es donde reaccionamos si lo que estamos viviendo de verdad es una relación con nuestro Padre o es simplemente una religión. Cuando estamos heridos, tendidos, golpeados en el piso, es el momento de reaccionar. Ahí pasó el Cohen, ahí pasó el Leví, pero no pudieron ayudar. Las religiones no pueden ayudarnos. Entonces es el momento de volvernos a la comunión, a buscar al viviente, a buscar a este que vino desde los cielos, a este que vino a morir, a este único que vino a dar su vida por nosotros y que cubre absolutamente todos nuestros gastos. En Yeshua, cuando venimos a Él, todos nuestros gastos están cubiertos. Todo absolutamente cubierto. Cubre mi pasado, cubre mi presente y cubre mi futuro. Y si me falta algo cuando Él venga, Él también lo cubrirá y me dará mucho más. La base que Yeshua está mostrando aquí es el amor. Y esto es algo que tiene que ser derramado sobrenaturalmente en nuestro corazón. No es solamente perdonar, es amar. Aquí Yeshua está hablando de amar. De una capacidad sobrenatural de amar a Elohim, de agradar a Elohim, de ayudar al prójimo. Y Yeshua, la pregunta que le hizo este intérprete de la Torá era el asunto de cómo recibir la vida eterna, cómo recibir. Él había guardado leyes, había guardado reglamentos, había guardado todo eso, pero no había recibido la vida eterna. Ahora él estaba preocupado cómo recibir la vida eterna, no cómo tener un conocimiento de la vida eterna, no, cómo recibir. ¿Cómo recibir la vida eterna? Y Yeshua entonces comienza a presentar esta historia. ¿Cómo es que recibimos la vida eterna? Cuando este hombre que viene de Shomron viene a nuestras vidas. Cuando aceptamos la ayuda de este hombre que viene de Shomron, está representando a Yeshua. Él es este hombre que viene de esos lugares altos a rescatar a esta humanidad. Y es ahí donde nosotros podemos recibir la vida eterna, solamente en Él. Solamente en Él podemos recibir eso que nos falta. Solamente en Él recibimos la vida eterna. Solamente podemos en Él recibir este amor sin medida que necesitamos para amar a Elohim. A Elohim no lo puedo amar con mi propio amor, porque es que nuestro amor es muy limitado. Hoy lo amo, pero lo amamos de acuerdo a la condición que vivimos. Si hoy estoy bien y si tal vez esta semana estoy bien, entonces yo lo amo, pero la semana entrante tal vez no va a ser tan bien, entonces yo ya no lo amo. Entonces ya no lo busco, ya no oro. O sea, siempre que está bien, ahí lo buscamos. No, es porque estamos viviendo todavía por nuestro propio amor. Y eso está hablando aquí de ser llenos de ese amor de Elohim. Amar a Adonai tu Elohim. Pero Padre, ¿cómo te amo con todo mi corazón, con todo mi ser? Si eso no hay en mí, esa capacidad no está en mí. Bueno, esa es la capacidad que nos da Yeshua. Es en Yeshua que podemos amar a Elohim con todo nuestro corazón. Es en Él que lo podemos obedecer. Es en Él que lo podemos agradar. No podemos nosotros prescindir del amor. Este hombre le dice, ¿cómo tengo que heredar la vida eterna? Y Yeshua le dice, bueno, ¿qué has leído en la Torá? Pues yo en la Torá he leído que tengo que amar a Adonai, a mi Elohim, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo mi entendimiento, a amar. O sea, el centro era amar a Adonai y amar al prójimo. Y al prójimo, el amor a Adonai y al prójimo. No podemos nosotros olvidarnos de esto. Esta es la base de nuestra vida. Esta es la base para vivir en el reino del Eterno. La base es el amor. Muchas veces la gente ha convertido la ley
la ley en un sustituto del amor. Y sí, puede darse, pero no es. O sea, yo puedo ser lleno del amor del Eterno y amar a las personas. Pero digamos, una persona en el mundo que tiene enemistad con otra persona, con un familiar, digamos, esa persona puede tener una conversación con él y tal vez intervenir. Ahí los padres intervienen y le dicen, bueno, sabe que yo no veo bien que esté enemistado con su hermano, ¿por qué no hacen las paces? Y de pronto van y hacen las paces y se perdonan, pero es que no es por reglas que nosotros debemos amar al Eterno. Tiene que ser algo que nazca de nosotros. Tiene que ser un enamoramiento de nosotros hacia el Eterno. No es por reglas. El amor es por causa de una relación interna y por un derramamiento del amor de Yeshua en nuestros corazones. Y no podemos nosotros reemplazar esto por las leyes. Por eso aquí Yeshua está hablando de la Torah y del amor, de leyes y del amor, de seguir y hacer las cosas por un reglamento o de hacer las cosas de verdad porque hay un derramamiento, porque hay un sentimiento, porque hay una compasión, porque hay una realidad dentro de nosotros, una realidad de la presencia del Eterno. Y aquí, cuando viene a este lugar, entonces vemos que ese intérprete de la Torah, un intérprete de la Torah es como un abogado, o sea, un intérprete de la ley, un representante de la ley, algo así es un intérprete de la Torah. Un abogado que dice, bueno, usted quebrantó esto y tiene esta condena, o usted cumplió esto y entonces no tiene esa condena. Y este intérprete estaba preguntando ahora, ¿quién es mi prójimo? Hizo dos preguntas. ¿Qué debo heredar? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Yeshua le está diciendo que para heredar la vida eterna necesita conocer el plan de redención. Para conocer la vida eterna y para tener la vida eterna, él necesita conocer esa historia de amor, esa historia con la que Elohim ama a la humanidad. Elohim no solamente le dice a la humanidad la amo, Elohim viene a esta tierra, Elohim mismo se mete dentro del sufrimiento de esta humanidad, él mismo viene y se hace hombre. Esa es la historia de amor que nos está presentando el Mashiach. Y no solamente viene para decirle, hola humanidad, ¿cómo está? No, Él viene para ayudar a la humanidad, Él viene para bendecir a la humanidad, Él viene para bajarse hasta lo más profundo, hasta esos hombres que han caído en lo más profundo de la maldición. Jericó es una ciudad de maldición, es la ciudad de la maldición. Y nuestro Padre decretó que nadie podía restaurar esa ciudad, reedificar esa ciudad, porque el que lo hiciera sería maldito. Y por eso esta historia está hablando desde eso. El hombre puede haber caído en la mayor maldición. Y cuando el hombre ha caído en la mayor maldición, no habrá nada humano que lo pueda ayudar. No hay Cohen que lo pueda ayudar. No hay Cohen levítico que lo pueda ayudar, no hay levita que lo pueda ayudar, no hay religión, no hay reglas, no hay nada que lo pueda ayudar. Solo hay uno que en su plan de redención, en su historia de amor, porque ama a la humanidad, Él viene, Él se baja, Él se hace uno con ese herido. No importa que esté ahí en el camino a Jericó, solamente Él lo puede rescatar. Y este hombre le está preguntando, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, tienes que conocer esta historia de amor. Él le dijo, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y al prójimo. Y Yeshua dice, bueno, te voy a contar la historia de amor. ¿Cómo es que funciona la historia de amor para que tú tengas la vida eterna? ¿Cómo tengo la vida eterna? Siendo uno con este hombre que viene de Shonrom. Siendo uno con Yeshua.
Él es de la tribu de Leví, él no es de la tribu de Leví. Él es de otra tribu, como dice la palabra. Por eso ahí él está hablando en la historia de que él viene de otro lugar. Él es un Cohen, pero él es de otra calidad. Y necesitamos, para heredar la vida eterna, conocer a este viajero. Necesitamos conocer a la mayoría de la gente le dice el buen samaritano. En la Torá vemos que él es un pariente. Él es un pariente cercano. Él es ese amigo que viene a rescatarnos. Él es aquel que viene por este camino de maldición y viene para sanarnos, viene para restaurarnos. Él viene para ser uno con nosotros. Y la vida eterna la heredamos cuando entramos en una profunda relación con Él, cuando caminamos con Él, cuando avanzamos con Él, cuando descansamos con Él en el mesón, cuando esperamos anhelosos su regreso para que Él nos dé nuestro galardón, cuando entendemos toda esta historia de amor, de redención de nuestro novio, de nuestro esposo, es ahí donde obtenemos la vida eterna, ahí recibimos la vida eterna, y al recibir la vida eterna recibimos este amor también que es sobrenatural. No es el amor que viene de nosotros mismos, porque nosotros mismos no amamos, no hay tal amor en nosotros de amar a Adonai con todo nuestro corazón. Solo cuando somos renovados, restaurados, rescatados, sanados, salvados por Yeshua, y cuando le decimos: Yeshua, lléname de tu amor, lléname de este amor sobrenatural, este amor que puede amar a Elohim, ese amor está solamente en ti. Cuando tenemos esta relación con Él, entonces heredamos la vida eterna, entonces recibimos la vida eterna. Él es ese prójimo que viene a ayudarnos. Él es ese prójimo que se acercó ahí para ayudarnos. No solamente que el prójimo era el que estaba tirado ahí, sino el prójimo era el que venía en ayuda de ese que estaba herido y tirado ahí en el camino. Entonces mire las respuestas que daba Yeshua. Por eso es que las parábolas son profundas. Y si seguimos hablando, esto es cada detalle que Yeshua comenta es importante. Pero es que la pregunta lo ameritaba, porque la pregunta que estaba haciendo este intérprete de la Torá, este abogado de la Torá, este experto de la Torá, él conocía los mandamientos, él conocía la Torá, pero no sabía cómo heredar la vida eterna. Entonces Yeshua le dice: bueno, tiene que conocer entonces la historia de redención. Y Yeshua se la comenta, ¿para qué? Para que nosotros veamos que la vida eterna no es un asunto de reglas, no es un asunto de obras, es un asunto de ser tocados por este hombre que viene de Shonron, por este hombre que viene de los lugares más altos, que Él se acerque a nosotros, que Él sane nuestras heridas, que Él nos unja con su aceite, que Él nos dé de su vino, que Él ponga en nosotros la alegría de la salvación, que Él sea derramando en nuestros corazones su mismo amor, su misma presencia, que seamos llenos de su presencia y que estemos totalmente involucrados en Él, en el camino de regreso a nuestro mesón, en el camino de cuidar de las personas, de cuidar a los vecinos, a los amigos, a todos los que están heridos. Ahora nosotros hacer junto con Él esta obra, pero no por obligación, sino porque de verdad su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y hacemos porque anhelamos su regreso. Él regresará y Él es galardonador, y habrán galardones para cada uno de los que nos unimos a Él, de los que nos unimos a nuestro Padre, de los que nos unimos a nuestro Mashiach, de una manera viviente, de una manera real, de una manera única. Como Él dijo: yo en ellos y tú en mí. Esta unidad de vida con nuestro Mashiach. Padre, te agradecemos por esta maravillosa historia de amor, por esta respuesta, Padre, que tú das a este intérprete de la Torá, por la profundidad, Padre, de tus palabras, de tus parábolas, por estas historias tan maravillosas, Padre, tan profundas, por darnos a conocer estos misterios del reino, estos misterios de nuestra unión
en vida contigo, de que somos uno contigo, uno con el Elohim viviente. En esta mañana, Yeshua, nos acercamos también a ti, conociendo que tú eres aquel que no pertenece, Yeshua, a la clase levítica, al sacerdocio levítico. No tienes genealogía en esta línea levítica porque tú eres del orden de Melquisedec. Nosotros nos acercamos a ti. Tú eres Yeshua, el Elohim viviente. Tú eres Yeshua, aquel que vino a ungirnos, a sanarnos, a perdonarnos, a levantarnos, a regresarnos a tus propósitos. Y aún estamos aquí, Yeshua, para ser uno contigo, para cuidar, Padre, de los tuyos, con compasión, con amor, Yeshua, con entrega. Cuidar en realidad, por amor, Yeshua, a todos tus hijos y apresurar tu regreso, porque tú eres galardonador, Yeshua, y habrán muchos galardones para cuando regreses. Bendito eres tú, Yeshua, por estas maravillosas historias de amor. Amén, aleluya. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שומר שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. השם שומר עליך מכל רע, אל תירא ישראל אל תירא, יענך השם ביום צרה. אל תירא ישראל אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל אל תירא, יענך השם ביום צרה. אל תירא ישראל